Ahora sí. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado profesor. El día de hoy, nuestro grupo va a hablar sobre las luchas populares por la inclusión. En específico, el nuevo avance en en la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano. Mi grupo está conformado por Verónica Herrero, Franklin Guerrero y quien les habla, María de los Ángeles Yari. Partiendo por la introducción general de este tema dentro de las luchas populares por la inclusión, estas han sido una parte constante y fundamental de la historia de la humanidad, ya que estas luchas se han llevado a cabo en diferentes contextos y estos han buscado garantizar que todos los individuos, independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, religión o incluso capacidad, sean reconocidos y tengan igualdad de oportunidades. A lo largo de los años, diversos grupos han alzado su voz para exigir igualdad de derechos y reconocimientos en sociedades en los cuales se hayan sentido marginados, desde movimientos por los derechos civiles hasta reivindicaciones de género, diversidad sexual y discapacidades. Estas luchas como tal han buscado poder romper barreras y así poder construir sociedades más justas e inclusivas. Esta introducción corta realmente representa solo una pequeña muestra del arduo y valioso trabajo realizado por individuos y comunidades en pos de una comunidad donde, y una sociedad más que nada, donde la diversidad y la igualdad sean valoradas, pero a su vez también sean celebradas. ¿Cuál es el enfoque de las luchas sociales? Pues el enfoque como tal es poder buscar y crear un entorno en el que todas las personas sean valoradas y sean respetadas. Esto independientemente de su identidad y donde se promueva la diversidad como un elemento más que nada enriquecedor, para así poder tener bienestar y un progreso dentro de la sociedad en conjunto. La idea es que a través de la investigación participativa y el diálogo interdisciplinario se pueda obtener una comprensión más completa y contextualizada de cómo opera el sistema jurídico y cómo afecta diferentes grupos y comunidades en el Ecuador. Dentro de los aspectos claves en el enfoque de la lucha de las luchas sociales tenemos los derechos y reconocimiento, la eliminación de la discriminación, la equidad y la justicia, la participación y la representación, sensibilización y educación y la construcción de alianzas. El conflicto social en Latinoamérica. Dentro del conflicto social en Latinoamérica tenemos una histórica exclusión que han sufrido a lo largo de los años diversos grupos sociales y es una causa importante del descontento social latinoamericano de su manifiesto, en su manifiesto público. En gran parte del continente surgen numerosos movimientos sociales con demanda de cambio de varias índoles. Esta exclusión de la cual hablaba hace un momento está dada por los sistemas jurídicos que resultan adversos a sus intereses e incluso los llegan a considerar nocivos para la satisfacción de sus necesidades. Las explicaciones sociológicas o psicológicas para los movimientos de protestas apuntan más hacia un sentimiento global de frustración y de repudio a la autoridad. Muy buenas noches, compañeras, estimado tutor. Yo voy a hablar en este momento sobre lo que son las raíces del conflicto. En la parte sociológica, esta proviene de la Revolución Francesa y el levantamiento en la Comuna de 1848. Pues lo que sucedió aquí fue que en 1848 hubo una insurrección popular que tuvo lugar en París, lo que obligó a Luis Felipe I, rey de Francia hasta ese momento, a abdicar y dar paso a lo que se constituyó posteriormente como la Segunda República Francesa. Lo que son el sentido ideológico, las décadas finales del siglo XX han traído restauraciones democráticas que no logran una completa consolidación
y que no logran cumplir con las viejas demandas ilustradas en aspectos de libertad ni en la lucha por la igualdad. Esto vemos que es un factor o un denominador común en lo que es nuestra región, que sería América Latina. En lo que es la conclusión del conflicto social y la exclusión jurídica tenemos tres aspectos, lo que es la causa, la reproducción y el sentido de las mismas. A nivel de causa, una causa importante del descontento social latinoamericano, de su manifestación pública, es la histórica exclusión que sufren numerosos grupos sociales. Como lo dije anteriormente, pues vemos que esto se repite mucho en lo que es Latinoamérica, en nuestra región, ya que existen grupos que se sienten excluidos de parte de la clase política o que sienten que no están formando parte activa en la toma de decisiones de su sociedad. En lo que es la reproducción del conflicto social, vemos que está dada por sistemas jurídicos. Se trata entonces de una exclusión que se reproduce a sí misma a través de los diversos cuerpos legales. Al hablar de eso estamos viendo, pues, tendríamos que tomar en cuenta lo que reclaman ciertos grupos y como ya lo dije anteriormente, que al no sentirse tomados en cuenta en lo que son las tomas de decisiones de su país, vemos que muchos de ellos salen a protestar o reclaman por lo que consideran leyes injustas o que van en contra de sus derechos, lo cual vemos que está dado o representado en las diversas protestas sociales. Lo que es el sentido, que son portadores de los sentidos que se consideran como sentidos sociales aceptados en una etapa histórica determinada. Al hablar de sentido, no se centra en la toma del poder político, sino en la reapropiación del poder. Ya vemos que estos miembros de cada sociedad lo que quieren es ser tomados en cuenta en lo que son la toma de decisiones, o sea, ser parte activa de la toma de decisiones. Es importante reconocer que dentro de estas luchas populares por la inclusión existen personajes importantes que han aportado en este artículo y vamos a citar tres personajes importantes. El primero es Karl Marx, fue uno de los grandes pensadores del siglo XIX, es considerado como el padre del socialismo científico. Sus teorías económicas, sociales, forman una corriente de pensamientos que lleva su nombre, el marxismo. También es importante ver el objetivo de Marx, justamente era diseñar un sistema social que eliminara las diferencias de las clases entre el proletario y la burguesía. Al hacerlo, desaparecen las tensiones y las diferencias de poder que obligan a los trabajadores a trabajar en malas condiciones por salarios bajos. También vamos a citar dentro de estos personajes importantes a Ralph Dahrendorf, nombre abreviado de Ralph Gustav Dahrendorf, barón de Dahrendorf, fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político germano-británico. Es considerado uno de los autores fundadores de la teoría del conflicto social. Parte de su historia podemos destacar de su labor, su aportación para la creación de la Comunidad Europea. Es autor de importantes trabajos como Clases y conflictos de clases de la sociedad industrial en el año de 1973, donde analizó los problemas de la sociedad postcapitalista. Su último libro publicado en español es El recomienzo de la historia. Otro de los personajes importantes que puedo mencionarles es Friedrich August von Hayek. Fue un economista, ¿sí? Un economista, jurista, filósofo austriaco, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974. Exponente de la escuela austriaca, era discípulo de Friedrich von Weiser y de Ludwig von Mises.
Podemos también destacar dentro de su aporte, como fue conocido principalmente por su defensa del liberalismo y por sus críticas a la economía planificada y al socialismo, cual, como sostiene en Caminos de Servidumbres, considera un peligro para la libertad individual que conduce el totalitarismo. Podemos ahora sí concluir dentro de todo lo narrado de mis compañeros en este artículo que hemos elegido, que la construcción colectiva de una aproximación empírica a la sociología del derecho ecuatoriano busca superar los enfoques teóricos y normativos tradicionales, involucrando a diversos actores sociales en la investigación y análisis de las interacciones entre el derecho y la sociedad. Este enfoque busca generar conocimientos relevantes y útil para abordar los desafíos y problemas sociales en el contexto jurídico ecuatoriano. Existe una falencia en la concepción netamente neoliberal de su manejo político y económico, dado que en la ecuación económica parece haberse olvidado el esencial ingrediente de la equidad social. Este olvido podría indicarse como uno de los factores de los estallidos sociales en este país y en el Ecuador. Ha existido gobiernos de tendencias socialistas que han limitado la incidencia de este factor. En la actualidad, en el Ecuador, sufre una gran crisis política luego del decreto Muerte Cruzada. Primera vez en la historia de la política del Ecuador. Esto por la postura radical de grupos representativos partidistas, como grupos de extrema derecha y extrema izquierda, grupos sociales y organizaciones que no lograron llegar a un buen término y a un buen acuerdo dentro de los diálogos que se mantuvieron en diferentes ocasiones con el gobierno actual, en el cual han demostrado su resistencia. Y el gobierno actual que tenemos en Ecuador, Guillermo Lasso, decidió bajo decreto tomar esta herramienta constitucional de declarar la muerte cruzada. Estas son las crisis políticas que viven países de América Latina y en el cual podemos ver que aún se mantiene cierta resistencia de grupos sociales por la falta de políticas públicas que beneficien a todos los sectores de manera que se sientan satisfechos, buscando el buen vivir, buscando la igualdad y la equidad. Es todo lo que podemos exponer en este artículo, agradeciendo por la atención prestada. Somos el grupo número 1 conformado por los compañeros antes mencionados, quienes habla Verónica Herrera.